Correctamente. Voy a abrir la cámara. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar comienzo a la ponencia que me convocan el día de hoy, que está relacionada justamente con... A ver si me ven ahí. A ver. Me ven con el cable del... Aguárdenme un segundito. Ya voy a solucionarlo. Esperen porque estoy con el dispositivo... Ok, tengo que ajustar nada más una cosita aquí. Es todo un proceso cibernético, pero ya lo vamos a solucionar. A ver si ahora me ven. No sé por qué ahora no me ven, a ver. Voy a cerrar, ahora sí me van a ver. Ahora sí, ok, aquí estoy. Bueno, ok. Muchísimas gracias para todas y para todos. Perfecto. Buenas noches para todas y para todos. Me encuentro aquí en Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, querida María. Es un placer para mí estar con ustedes participando en esta formación. Vamos a estar trabajando las características del cerebro psicópata y el cerebro violento en hombres y mujeres, en género femenino y masculino, para ver de qué se trata esta justamente característica específica. Y es una temática sumamente interesante, se está trabajando muchísimo en la parte, diríamos, de investigación forense, cuáles son las características del cerebro violento tanto en mujeres como en varones. Así que, bueno, justamente con ese objetivo es, diríamos, la ponencia del día de hoy. Espero que sea sumamente dinámica, que les guste, que les interese, que los capte. Así podemos seguir avanzando en este tema y que les aporte principalmente. Tengo unos PPT para presentarles también para poder ir entrando en temática, pero antes que nada quiero hacer algún tipo de señalamientos generales con respecto al tema de las psicopatías y al tema del cerebro violento femenino y cerebro violento masculino. Ustedes saben que la violencia es un dispositivo que nos atraviesa a todos por igual, no importa el género, ni femenino ni masculino. Sí es cierto, y esto es importante que lo tengan en cuenta, que como dispositivo que es, cuando se enlaza o se incorpora a, diríamos, la mente de la mujer o la mente del varón, se corporiza y se expresa de maneras diferentes según las características del género del cuerpo en el que se está instalando como fenómeno de violencia, ¿sí? Por otra parte, también tienen que tener en cuenta, y acá viene el gran dilema que se cuestiona desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista criminológico, es de quién es más violento, si la mujer o el varón. Y en realidad hay, características indistintas. O sea, a ver, ¿qué quiere decir esto? Somos diferentes en cuanto a nuestro comportamiento frente a la violencia, siendo hombres y siendo mujeres, ¿sí? Y por otra parte también somos complementarios en cuanto al comportamiento de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro femenino y el cerebro masculino funcionan no mejor uno que el otro, sino de manera complementaria en la paz, así como también en la guerra o en la violencia. Cuando estoy hablando de este aspecto, estoy hablando de algo muy importante que pocos conocen, y que en realidad muy pocos científicos lo trabajan y lo tratan, que tiene que ver específicamente con cómo funciona el cerebro masculino y femenino en complementariedad en estados normales, pacíficos, y cómo funciona el cerebro masculino y femenino en complementariedad en estados violentos, porque también en circunstancialidades y escenas criminales violentas, el cerebro femenino y masculino se complementa, ¿ok? Se complementa un cerebro con el otro cerebro, ¿ok? También es así. Si no, pregúntense en todos los casos de hiperestrofilia que existen. La hiperestrofilia es el enamoramiento de personas con personas psicopatológicamente complejas desde el punto de vista criminal, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay mujeres que se unen a varones criminalmente o potencialmente criminales complicados y hay varones que se unen a mujeres potencialmente criminales. Pero se complementan, se captan desde la complementariedad,
¿sí? No va a existir, ustedes no van a ver un cerebro violento que funcione por naturaleza en soledad. Los cerebros violentos por lo general funcionan en complementariedad con otros cerebros. Como así nosotras, como mujeres o como varones, funcionamos en complementariedad en la vida normal no violenta con otros cerebros del género opuesto. De la misma manera que la mujer y el varón se complementan desde el punto de vista del género en su comportamiento neuropsicológico en la vida normal, también se complementan neuropsicológicamente en la vida violenta. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de FOADO, ¿sí? O locura compartida por dos partes, la mayoría de las veces nos estamos refiriendo a circunstancialidades donde las dos partes son complementarias en un acto criminal y casi siempre estamos hablando de dos varones, dos mujeres o un hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Complementariedad desde la parte, diríamos, heterosexual o homosexual, ¿sí? Pero complementaria en su conexión, en lo que vendría a ser, voy a dejar esta carpeta porque no la estoy utilizando, en lo que vendría a ser su conexión o su vincularidad en el nexo entre dos partes para cometer un cuadro homicida. ¿Quieren saber sobre esto? Hay muchísimo material, inclusive pueden ingresar a mi script, que es público, donde tienen acceso a toda la información y a todos los artículos científicos que he publicado, y hay un artículo que fui premiada a nivel internacional por el mismo, sobre el FOADO o el compartir la locura criminal en un caso real, que fue el caso de las hermanas Papin, que fueron dos hermanas francesas que compartieron una causa criminal y asesinaron a la persona, ¿sí?, de común acuerdo frente a esa compatibilidad criminal, ¿ok? Donde el cerebro violento, que es lo que nos convoca el día de hoy, se complementa de manera, en este caso, de vincularidad homosexual, ¿sí?, en el comportamiento criminal en la escena del crimen. Este es un caso, o son, mejor dicho, casos no complejos, son ultra complejos. Estamos hablando ya a un nivel de ultra complejidad o ultra complejización temática en el ámbito criminológico dinámico. O sea, no es una temática que va a ser muy común que encuentren, ¿ok?, comentada, cuestionada, criticada desde el punto de vista científico, y en esta oportunidad tienen la posibilidad de poder escuchar una conferencia con estas características. ¿Qué quiero decir con esto? Y volvemos al punto inicial antes de arrancar y retomar con el PPT. Lo que quiero decir es que los cerebros individualmente no funcionan ni en la cotidianeidad, ni tampoco funcionan individualmente, ¿ok?, en el acto criminal. Nosotros no estamos creados desde el punto de vista neuropsicológico natural como especie humana para funcionar en soledad. Somos seres gregarios y necesitamos el contacto con los demás y necesitamos el contacto con la comunidad del entorno. Si no, nuestro cerebro se inhabilita, no funciona, se empobrece el lenguaje. Cuando nosotros empobrecemos el lenguaje, empobrecemos nuestra capacidad de poder ver el mundo que nos rodea. Podemos perder nuestro contacto y nuestra empatía, y empiezan a haber inconexiones entre el entorno que nos rodea y la manera que tenemos de captarlo y poder tener acceso al mismo, y por ende al no poder expresar también nos estamos incomunicando nosotros mismos como personas y nos estamos empobreciendo. Entonces, persona normal necesita entorno para poder vivir. Cerebro normal necesita entorno para poder vivir. Cerebro patológico, cerebro implicado en una instancia justamente o escenificación criminal, también necesita de un otro o de la presencia de un segundo o de un otro par para poder funcionar. Y ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿cómo se pueden explicar los casos de asesinos en serie, donde en realidad nos encontramos con sujetos en su total soledad e individualidad aparente, y ahora les voy a explicar por qué aparente, en el acto de la comisión de los actos criminales? Muy simple es la respuesta, porque en realidad nunca se encuentran solos desde el punto de vista del principio de la realidad. Si nosotros nos miramos desde afuera, es cierto, es un sujeto actuando en soledad con un modus operandi aparentemente individual. Pero aparentemente individual, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la perfilación criminal, en realidad ese sujeto está funcionando con un otro que sí está presente en su cabeza.
O sea que ese cerebro sigue funcionando como cualquier otro cerebro de cualquier hijo de vecino en complementariedad con un segundo o tercer cerebro presente. En el caso de, cuando estamos hablando de sujetos con muchísimo compromiso desde el punto de vista de la psicopatía y desde el punto de vista del cuadro de la criminalidad, nos estamos encontrando con sujetos que sí funcionan en complementariedad con un tercero o un segundo, ¿sí? Que no está presente, pero sí está presente en su mente. Por otra parte, en los casos donde hablamos de escenas criminales donde hay dos personas involucradas, ahí tenemos la comprobación de que el cerebro funciona en complementariedad con otro cerebro y por consiguiente nos va a confirmar la hipótesis científica de que el cerebro violento funciona en comunidad y en vinculación con los demás cerebros con uno o más, igualmente que un cerebro pacífico y un cerebro sin violencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué separo y hago la discriminación? Muchas gracias por los corazones. Hago la discriminación entre cerebros violentos y cerebros no violentos. Porque en realidad cualquier cerebro es potencialmente violento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad el cerebro violento, cuando ya consumó su primer acto criminal, de ahí en más, ¿sí? Se va a considerar ya un cerebro violento de alguna forma para poder identificarlo y va a funcionar siempre en complementariedad con un tercero que esté o no esté presente. De la misma manera que el cerebro no violento que sí funciona de manera social y constante con un tercero en comunicación y en vinculación. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el cerebro o los cerebros humanos necesitan, o nuestros cerebros humanos necesitan de un segundo o de un tercero para poder vivir en su totalidad de manera completa o de manera terminada en cuanto al comportamiento de sus conductas, tanto sea normales o criminales? Muy simple, porque en realidad el tercero o nuestro par funciona a modo de espejo. Nosotros vemos, como seres humanos que somos, escuchen esto, nosotros vemos, y estoy hablando de conceptos neuropsicológicos criminales, nosotros vemos, ¿sí?, con palabras. Nuestro cerebro ve con palabras. Las palabras que nosotros comunicamos a nuestro entorno, tanto sea real, como por ejemplo yo hablando con ustedes y con todos ustedes, o virtual o mental intrapsíquico, es una comunicación con palabras. Y como yo instale las palabras para comunicarme con el entorno, es como mi cerebro ve y accede a la realidad que lo rodea. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando con homicidas serializados, con comportamiento criminal reiterativo, reeditativo, con serialización, con sujetos muy complicados, ¿sí?, con sujetos, por ejemplo, agresores sexuales seriales, etcétera, lo que es fundamental es la entrevista, ¿ok?, que se pueda mantener con ellos verbal y no verbal. Porque en realidad en esa entrevista hay muchísima información. ¿Por qué? Porque el sujeto, cuando nos habla, nos está mostrando la manera que tiene de intervenir con la realidad y nos está mostrando cómo su mente y cómo su cerebro interactúa con el entorno que lo rodea en función a lo que él interpreta de lo que el entorno le contesta. ¿Sí? Bien. No quiero desafiarlos mucho porque sé que es la última conferencia de la noche y les agradezco muchísimo a los organizadores en tener, bueno, la ultra consideración de saber y confiar en mi capacidad de que los voy a poder mantener en esta última conferencia. A pesar de ser la última de la noche, que creo que han tenido muchas ya, ¿ok? Entonces, bien, esto es un punto, ¿ok? Segundo punto, cuando nosotros hablamos de neuropsicología criminal, ¿sí?, lo que es importante discernir es el género, si es femenino o masculino. ¿Pero por qué? ¿Para saber cómo funciona el cerebro femenino distinto del cerebro masculino? No. Lo que nos interesa saber en el ámbito criminal con respecto a los cerebros violentos es de qué manera ese sujeto integró su realidad según el género que asumió.
porque en base a esa forma de integrar la realidad sociocultural, antropológica, forense, clínica, social, política, ideológica, es la manera que autoconstruyó su forma de entender la realidad y desarrolló ese cerebro, ¿ok? Y generó esas ideas y no otras. ¿En qué talla importantemente y de manera central y contundente el género en la neuropsicología criminal? En el hecho de que no es lo mismo la interpretación de la fuerza y de la violencia, de la potencia y de la impulsividad para una constitución sociocultural o construcción sociocultural de género sobre la violencia en mujeres que en varones. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? No es lo mismo el modus operandi de la mente ultraviolenta y criminal de Juana Barraza, la Mataviejitas de México, que pueden ingresar a mi canal de YouTube, donde tengo varias ponencias sobre ella. Inclusive tuve el honor de tener contacto y que fuera mi mentora Freshi Trotsky, que fue justamente la que la analizó de manera directa a esta asesina en serie. ¿Ok? No es lo mismo el comportamiento de Juana Barraza, aunque es una homicida serial, que el comportamiento de David Berkowitz, el hijo de Sam, que al día de hoy sigue vivo, sigue en prisión en Norteamérica, ¿ok? Varón con otro tipo de perfil. Y es cierto, son perfiles psicopatológico clínico forenses distintos. Juana Barraza configura una estructura con una predisposición mucho más esquizoide, con otro tipo de características. El hijo de Sam tiene una esquizofrenia flagrante, plena, con otro tipo de ascensiones, etc. Pero a su vez las diferencias también hacen a que uno tiene un cerebro ultraviolento femenino y otro tiene un cerebro ultraviolento masculino. ¿Y en qué hace esa diferencia con respecto al género? En que Juana aprendió desde niña determinados comportamientos, costumbres, hábitos. Miren la palabra que uso, hábitus, ¿ok? Que es de Bourdieu, es un autor muy interesante para poder estudiar. Vergüenzas, pudores correspondientes socioculturalmente al género femenino en el lugar donde ella nació, y el otro tiene incorporada toda la construcción social propia del género masculino perteneciente a los Estados Unidos de América, en la zona donde él nació, en la época donde él nació. Y sí, los dos funcionan en complementariedad. Pero a ver, hay una diferencia también que tiene que ver con lo que les estaba hablando previamente. Juana actuaba en complementariedad criminal con una segunda, que justamente es la que aparece, que es la ladrona en las escenas del crimen, que por eso mismo justamente la capturan a Juana Barraza. Ahí tienen la segunda de Juana, ¿ok? El segundo cerebro complementario criminal. Y en el caso de David Berkowitz, la complementariedad criminal era intrapsíquica, porque él creía escuchar voces, ¿ok? Creía haber escuchado y que existía un alter ego de su personalidad que le hablaba y le explicaba y le indicaba cuándo debía matar, de qué manera y a quiénes. Pero siempre hay un segundo interactuante. ¿Por qué les declaro importante este aspecto? Por otro tema que no es para nada menor, que está involucrado de manera directa con justamente el botón parafrénico. Hola Alison. Con el botón parafrénico, que es una temática no menor en lo que vendría a ser la psicología criminal dinámica, ¿ok? Que es ese, diríamos, detonante que aparece en la mente criminal y que tiene que ser tocado o activado a modo de interruptor. Creo que en Perú o en los países que me están escuchando lo dicen así, a modo de interruptor, ¿ok? De llave de electricidad, que alguien debe prender y no es precisamente la persona, o por lo menos, ¿qué tal, Alison? O por lo menos no es la persona la que interpreta que lo prende. ¿Ok? Escuchen eso. A ver, recapitulo, porque no quiero que se me pierdan. Los quiero tener y captar aquí. Escuchen bien.
existe algo en la mente criminal, y estamos hablando de la mente criminal porque también existen otros cuadros psicopatológicos forenses y no necesariamente tienen que ser criminales, que se llama botón parafrénico, que es un interruptor, que así funciona como si fuera un interruptor eléctrico en la mente humana, ¿ok? Que en algunas cabezas, y está presente en las cabezas criminales, se enciende de repente y tiene que ser activado por un tercero. Ese tercero, en base a lo que venimos planteando y desarrollando en el terreno de la parte neuropsicológica, puede ser un tercero externo, presente, practicando una complementariedad criminal con nuestro criminal o con un fogado, o puede ser perfectamente un tercero intrapsíquico, que el criminal sienta que está y que no es necesariamente él, aunque esté dentro de su cabeza. ¿Ok? Entonces, cuando ese interruptor se prende, es un segundo dentro de lo que significa el episodio criminal, donde el criminal pasa a la comisión del acto y comete el crimen. Son todos los testimonios que ustedes van a escuchar en situaciones de violencia doméstica, de feminicidios, donde terriblemente, ¿ok?, nos encontramos con un varón que explica y dice textualmente en la parte jurídica testimonial de los hechos: no sé qué me pasó, se me borró absolutamente todo y cuando fui a volver a mirar, la situación ya se había consumado. Por supuesto que a veces hay argumentalidades legales y lo dicen para poder eximir pena, pero hay mucho de eso que expresan que es real. Y hay mucho de eso que expresan que tiene que ver con este botón parafrénico, que un algo intrapsíquico o un algo externo lo toca. Por ejemplo, en el varón violento nos encontramos con expresiones tal cual textuales en el ámbito jurídico, como por ejemplo, en el momento que cometí el crimen, un segundo antes, pensé en que el vecino, ¿ok? Pensé en el que el vecino, o me acordé que el vecino me decía, o me acordé cómo el vecino me decía que yo no podía seguir aguantando a esta mujer. Y eso fue la última imagen que tuve hasta antes después de volver a mirar realmente y encontrarme que había cometido un desastre. Ese es el botón parafrénico y ahí está la internalización del tercero dentro de la mente del sujeto que comete el crimen. ¿Ok? O si no, cuando nos encontramos con un criminal que tiene un partner, que así se llama en la parte de perfilación criminal original, ¿ok?, que tiene un segundo complementario. Ese segundo complementario, en el momento que el protagonista está por cometer el crimen, es el que lo arenga, que lo siga haciendo y que no dude que pase el acto y que lo cometa. ¿Ok? Entonces, estas cosas las tienen que tener en cuenta. Y mejor dicho, no son cosas, perdón por la expresión no académica, son, diríamos, axiomas científicos que a ustedes les instalan justamente una orientación dentro de este fenómeno tan oscuro que tiene que ver con la mente criminal o mente violenta femenina o mente violenta masculina. Por supuesto que en el terreno de la violencia hay niveles de violencia y cuando las mujeres o los varones son violentos no quiere decir que necesariamente porque sean violentos sean criminales asesinos, ¿ok? Sin embargo, existe como esto de, bueno, ¿cómo comenzó esa violencia en esas mentes? Y esa es la pregunta que en realidad nos convoca siempre a todos nosotros. O sea, ¿cómo las personas violentas se transforman en personas violentas con mentes violentas? Les voy a explicar algo que tiene que ver con la mente reptiliana. En realidad, y esto que les voy a decir a muchos los va a horrorizar, pero yo lo sigo diciendo igual, hay autores franceses muy renombrados a nivel de lo que es la psicología clínica y criminal que trabajan justamente con el tema de la criminalidad y de la comisión de los actos criminales, que plantean que la conducta criminal es la conducta más humana existente de todos los seres humanos y de toda la especie humana. Es lo más esperable. Cuidado que cuando digo esto no estoy justificando la conducta criminal.
Lo que estoy diciendo es que en realidad el ser humano por naturaleza especiaria pasa a la comisión del acto de manera automática. ¿Por qué no lo hace tan automáticamente, gracias a Dios, al día de hoy? Porque estamos más evolucionados socialmente y porque nuestra sociedad construyó un sistema jurídico que evita que nosotros hagamos desastres. Pero si ustedes van en el tránsito, y sé que Perú lo tiene tremendo, como aquí también, o como las partes del mundo que me están escuchando, México ni que hablar, pero Perú también, he estado en Perú, en todo Perú, y sé que es complejo también el tema del tránsito. Si ustedes van en el tránsito y están en un embotellamiento y hay alguien adelante que maneja muy lento, pero muy lento, y ustedes quieren llegar, la desesperación que están sintiendo en este momento es lo que les va a hacer pensar con ese cerebro reptiloide de manera inmediata: voy a bajar a preguntarle al otro por qué no anda más rápido y tiene que acelerar, ¿ok? Y si están muy mal y si han tenido un problema, en realidad lo primero que piensan es poder actuar contra ese otro. ¿Qué es lo que evita que ustedes bajen y hagan eso? La medida social o diríamos la ley o el límite social. Y el límite o la ley social es una construcción, no es natural en el cerebro humano. El cerebro humano tiene como comportamiento natural la respuesta reptiliana. ¿Cuál es la respuesta por naturaleza en trastornos de personalidad que para nada se cuestionan acerca de los desastres que cometen frente a otras personas? Es justamente la respuesta de reptil. Los trastornos de personalidad graves a muy graves, que son asesinos seriales, homicidas reeditados, agresores sexuales seriales, etc., son sujetos que desde la especie humana responden únicamente desde el comportamiento reptil. No han integrado, porque no lo quieren, y aquí viene el gran problema porque pueden decidir hacerlo o no, el integrar pautas de construcción social que a todos nosotros nos permiten estar hoy sentados donde ustedes están sentados viendo esta conferencia, ¿ok? Y no salir a, no sé, al baño en cámara o, ok, me esperan un poco que tengo que ir a pagar un cheque y mientras tanto les voy haciendo la conferencia. No, hay un orden, hay una configuración social que nos ampara, que nos contiene, que nos permite compartir todos estos espacios y que nos permite ser civilizados. ¿Por qué? Porque mi conversación con el mundo que me rodea, donde están ustedes, es una conversación civilizada y pacífica. Y mi cerebro entonces sabe ubicarse, sabe comportarse pudorosamente y sabe convivir, o sea, sabe compartir los espacios de vida con todos ustedes, en armonía y en paz, sin necesidad de introyectar todo el tiempo el comportamiento reptiliano, que es sumamente violento, sumamente chocante, sumamente agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos enojamos, porque es una emoción natural, pero la sabemos filtrar. Y la clave del ser humano en la historia del mundo y en la vida, hasta el día de hoy, hoy por hoy se sabe muchísimo más porque se investiga neuropsicológicamente, ¿cuál es? Que la persona que mejor sabe vivir es aquella persona que, a pesar de estar pasando las peores penurias que puede pasar una persona, un ser humano, ustedes nunca van a percibir que está sufriendo lo que está sufriendo. Porque es aquella persona que mantiene las posturas civilizadas de comunicación y comportamiento con los demás sin alterarlas por los disparates o las inseguridades o las injusticias que pueda estar atravesando. Son esas personas que ustedes, cuando conocen su historia, no pueden creer cómo pueden estar sentados, ¿ok?, hablando con ustedes con una tranquilidad total y no pueden creer que les haya pasado lo que les pasó, que ustedes quizás después se enteren. Ese es un cerebro que sabe manejar correctamente sus emociones y ese es un cerebro civilizado. Ese es un cerebro que no es violento. ¿Cuál es el cerebro violento entonces? Es el cerebro que utiliza la violencia como dispositivo de escape para poder de alguna manera canalizar todas las emociones negativas que le generan las circunstancias que no salen como nosotros queremos o pensamos.
en el momento que queremos y en el momento que lo deseamos. Las emociones son llaves para poder abrir puertas en determinadas circunstancias, y si no aprendemos a manejarlas, nos transformamos en bestias. Si alguien de aquí que está presente en las conferencias vio el testimonio de un hombre violento o de una mujer violenta que mató a su marido o que mató a su mujer, va a entender perfectamente de lo que estoy hablando, ¿ok? Cuando nos encontramos con argumentos que no saben explicar por qué lo hicieron, pero no solamente porque se estén justificando legalmente y quieran evitar la condena, sino porque realmente no saben por qué lo hicieron. Y quizás la justificación cerebral es porque perdí el control, porque fue más la emoción de la furia y del absceso violento en ese momento en mi cerebro que un cúmulo de situaciones me abnegó, perdí el control, pasé al acto y se hicieron el desastre. Cuando en realidad ustedes piden que, diríamos, el inculpado les exprese racionalmente qué sucedió, no pueden explicarlo. Porque en realidad la verdadera acción, la única y válida explicación científica es desde el punto de vista neuropsicológico, químico y neuropsicológico fisiológico. O sea, el sujeto en ese momento está involucrado o embebido en una sopa química de hormonas que abnegan su cerebro y que lo enloquecen a tal punto que hacen que haga cualquier desastre. Y no necesariamente significa que no interprete la diferencia entre el bien y el mal y que no sepa cuál es la diferencia entre el bien y el mal después de cometer lo que comete. Pero en el segundo es muy probable que no lo interprete. Porque la razón está completamente bloqueada, completamente cegada con la parte neuroquímica y neurofisiológica de ese cerebro que está furioso, ¿ok? Funcionando 100% en su modo reptil. Donde en realidad lo único que vale va a ser el territorio, el sexo y la supervivencia, ¿ok? Apaguen sus micrófonos, chicos, porque así podemos escucharnos todos. Bien, creo que Gloria tiene prendido, Gloria, se te ha prendido el micrófono automáticamente, seguramente se le prendió automáticamente. Ah, ok, gracias por apagarlo. Entonces, ¿me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? La importancia, ok. Bien, tengo manos, aguárdame, Jonathan, muchísimas gracias, pero no sé cómo voy de tiempo. A ver, María, querida, ¿cómo estoy de tiempos? Porque yo por lo general me voy por las ramas en el tema, pero me expando mucho. Perfecto. Entonces, ok, Jonathan, escríbete la pregunta por ahí y todos escriben las preguntas que me quieran hacer y con muchísimo gusto después al cierre voy a hacer un bombardeo de preguntas y respuestas, ¿ok? Para que todos hablen conmigo. Ah, ok, perdón, era eso. Ok, Jonathan, perfecto, muchas gracias. Mira, lo que estaba planteando concretamente era que muchas veces en la expresión de por qué, o sea, cuando uno les pregunta en la causa judicial por qué creen haber cometido el disparate que han cometido, por supuesto que uno no va a esperar que contesten algo, diríamos, revelador, pero digo, a ver, se lo pregunta de todas maneras, muy pocos expresan realmente entender por qué hicieron lo que hicieron. Más allá de que haya una necesidad de argumentar legalmente para quitar pena. Soy una convencida científica que ese cerebro en ese segundo está embebido en una sopa tan compleja de hormonas y de neurotransmisores químicos que están adulteradísimos, que con esa interferencia no tiene total conciencia limpia de lo que realmente cometió. Y esto que a ustedes les puede parecer, diríamos, como de perogrullo, de decir, bueno, pero es obvio, porque en un momento de confusión estoy confundido y no pienso limpiamente, no sé si es tan obvio. En realidad todos interpretamos desde el laboratorio criminológico forense que cuando el sujeto actúa, o el criminal actúa,
actúa con una frialdad total y con una toma de conocimiento, diríamos, completo acerca de los disparates que comete. Y en realidad no es tan así. También les agrego que cuando digo que no es tan así, no estoy justificando el acto criminal, porque el acto criminal en un punto de la mente del criminal es consciente, pero en un mayor punto no tanto, porque neuropsicológicamente hay una grandísima confusión en ese momento, en ese cerebro. ¿Ok? Es como que ustedes tuvieran interferencias en esta conferencia y vieran el mensaje entrecortado y apareciera un zapping de otros canales y tuvieran que decidir en base a la información que van recibiendo información acerca de cómo responder frente a una circunstancia. No podrían, sería completamente confuso, entreverado. Es algo así. Por eso piensen también, y esto es otro artículo que pueden mirar en mi script cuando quieran, que está habilitado y abierto para todos, en el caso, por ejemplo, o en casos, por ejemplo, donde se presenta una psicopatología muy propia del caníbal de Rotemburgo. El caníbal de Rotemburgo es un caso de un asesino en serie, alemán, existe, vive al día de hoy, está en cadena perpetua, obviamente, que, canibalizaba a sus víctimas, ¿ok? Y convoca a su propia víctima a ser comido. O sea, pone un aviso en un diario donde en realidad pide que alguien vaya a su encuentro para que él pueda comer su parte genital en una cena compartida con la víctima. Miren esto, ¿no? Bien, ahí Kiara me va haciendo preguntas. Kiara, ya hoy voy a preguntar. Entonces, bien, el criminal de guerra, buenas preguntas, prometo responderlas todas. Entonces, el caso del caníbal de Rotemburgo es un caso muy particular porque no solamente por las características victimológicas forense del cuadro donde él convoca a otra persona que acepta hacer comida por él, que por supuesto en las circunstancias se termina desangrando y termina muriendo de manera completa, que es terrible, sino que también es completamente extraño ver esa característica desde el punto de vista victimológico que está unida a una alteración rarísima y súper extraña en la mente de ese sujeto como serial. No es un asesino en serie normal. Cuando lo empiezo a investigar me encuentro con que hay otros factores. Y observándolo y analizándolo y haciendo cruzamiento de perfiles, me encuentro con que este sujeto tenía una mandíbula muy particular. Ustedes saben que en los asesinos seriales, caníbales específicamente, el tema del, diríamos, pabellón, mandibular, toda esta zona, ¿ok? El pabellón vestibular de la mandíbula superior e inferior es muy especial, es rara. Tienen como, diríamos, una protuberancia hacia afuera, hay una estructura muy especial. No soy lombrosiana, pero porque el lombroso ya pasó hace mucho tiempo, pero hay algo de eso, ¿ok? A mí me llama mucho la atención y lo empiezo a analizar. Y me encuentro con que esta parte era muy significativa en él, su boca era muy especial, su dentadura superior e inferior también, ¿ok? Y pienso que tenía que ver con su modus operandi, que era el del canibálico, cuando en realidad me termino encontrando que este sujeto nada más y nada menos padecía de ataques epilépticos. Era epiléptico no tratado desde su infancia. Y él mismo termina expresando que en la comisión de sus actos criminales, y créanme que aquí no había justificación o tratar de justificarse realmente porque ya estaba procesado, ya tenía la condena, ya era diríamos, un caso de cadena perpetua total hasta el día de hoy, él termina expresando que de manera previa, ¿sí? Diríamos, a la comisión de los actos criminales donde terminaba devorando a sus víctimas, él vivenciaba un aura que vendría a ser la misma aura que puede vivir un sujeto con epilepsia, que son circunstancias donde el sujeto borra, diríamos, su estado de conciencia o de vigilia presente con el entorno, hace como un blackout, ¿no? ¿Ok? Cierra absolutamente todo,
¿sí? Se olvida, no escucha, no ve. Pueden ver una película sobre este tema específicamente que se llama El Aura, de Ricardo Darín, Argentina, está en internet y es muy interesante. Y el sujeto quedaba sumido en esa aura, donde no sabía explicar qué era lo que pasaba en su cerebro previamente a comerse a sus víctimas. O sea, ¿qué significa esto? Que no solamente la configuración fisiológica de su padecimiento por epilepsia aumentaba más su potencialidad peligrosa criminal, sino que a su vez habilitaba en esa aura que aparecía y se instalaba en el cerebro del caníbal de Rotemburgo, ¿sí? Habilitaba esta, diríamos, despreocupación de su parte, de no horrorizarse por lo que hacía, que a su vez hacía que no parara y que siguiera cometiendo los actos canibálicos cada vez peores, donde el sujeto directamente no veía lo que hacía. Cuando abría los ojos veía el desastre que había cometido, ¿ok? Y por ende, como el impacto en ese cerebro, miren esto, hasta qué nivel va, o sea, es un tema muy poco explorado lo que están escuchando ahora en cuanto a investigación científica, ¿no? ¿Hasta qué punto el cerebro, con esa manifestación epiléptica previa de entrar en aura antes de cometer el acto canibálico con la víctima, lo defiende al criminal desde el punto de vista, diríamos, de un mecanismo defensivo, para que el sujeto no vea, no sienta, no sea consciente, no vivencie el disparate o la aberración que comete, y por ende habilita que el sujeto la siga cometiendo cada vez más y de manera más continuada? O sea, podríamos decir que las auras epilépticas o los episodios ictiales mayores, que ese es el nombre que llevan justamente, eran un mecanismo defensivo por excelencia que atenuaba las consecuencias negativas de impacto y shock en el cerebro del homicida y hacían que él continuara cometiendo cada vez peores crímenes. O sea, es muy complejo lo que estoy planteando. Estoy hablando de una máquina natural para matar, instalada en el cerebro del homicida, para poder llamarlo de alguna manera. Y esto funciona de esta forma. Existen casos que han funcionado y que funcionan así. Entonces no nos quedemos en la nimiedad, ¿sí? O el conformismo científico de pensar que el criminal siempre va a contestar que no sabe cómo cometió lo que cometió porque se quiere extenuar o sea, se quiere excindir de la prueba o de la pena, mejor dicho. Cuidado, porque muchas veces, y no estoy haciendo una apología del crimen, todo lo contrario, les estoy dando herramientas para que puedan investigar más y de manera más profunda, muchas veces no saben qué es lo que pasa en ese momento. Y cuidado con los aspectos jurisprudenciales en este sentido. Porque, o sea, por supuesto que es peligrosísimo un sujeto así. Y por supuesto que un aspecto biológico, como por ejemplo una crisis ictial mayor de epilepsia, no puede hacer atenuar una pena jurídica, porque el sujeto es doblemente peligroso, por más que haya una causal médica que esté previa a la comisión del acto. Pero sí es importante que nosotros podamos comprender los aspectos dinámicos de la criminalidad mental de estos sujetos, porque no son tan simples, no son tan planos, no son tan negro y blanco. Hay unos claros oscuros muy complejos, donde no podemos estar totalmente conscientes, inclusive hasta que no investiguemos más científicamente en lo forense, en el ámbito de la neuropsicología criminal, vamos a seguir estando en penumbras con respecto a este tema. Está muy poco investigado, porque es muy complejo, y ustedes saben por qué. Porque en realidad el cerebro en funcionamiento se investiga de manera muy limitada, porque en realidad a la civilización humana le falta más tecnología para poder investigar el cerebro en funcionamiento. ¿Y cómo podemos hacer en los casos de comisión criminal? No le podemos poner un chip al homicida y soltarlo para que siga cometiendo crímenes y ver nosotros qué evolución hace en la parte de funcionamiento, ¿no? de análisis neurovisual cuando está cometiendo un crimen. Entonces, ¿cómo se analizan estos casos? Es el gran límite de la ciencia y por eso también falta investigar tanto. ¿Ok? Pero mientras tanto, poder abrir la mente a todo este mundo increíble
de la neuropsicología criminal, es algo maravilloso. Pueden ver muchísimo material, bueno, en mi canal hay muchísimos videos sobre clases que doy al respecto, pero también pueden ver muchísimo material en plataformas, ok, como Netflix, Prime, hay documentales sobre el estudio del cerebro. Traten de nutrirse porque es la ciencia del futuro, y en el ámbito forense también lo es. Y no caigamos en tampoco la llaneza mental de decir vamos a criminalizar el cerebro. No, no es criminalizar el cerebro, es tratar de conocer con conocimiento certero y científico cada vez más las dimensiones a las que puede llegar la mente. Porque esto, la ciencia forense, la ciencia criminal y la ciencia jurídica tiene que saberlo, porque si no estamos generando o impartiendo justicia con los ojos completamente bloqueados, ¿ok? Ni siquiera vendados para que sea equitativo, bloqueados totalmente, ¿sí? Cuando estamos hablando de cerebros violentos de mujeres y de varones, en lo primero que vamos a pensar entonces van a ser encuadros, la mayoría de las veces, de violencia de género, violencia doméstica, feminicidios, homicidios generados por mujeres, homicidios generados por varones. Y ahí vuelvo otra vez al principio de esta conferencia. ¿Con qué nos volvemos a encontrar? Nos volvemos a encontrar como respuesta con el botón parafrénico. ¿Qué fue lo que detonó el pasaje al acto violento que hizo que ese sujeto matara a su víctima en ese segundo? ¿Qué es lo que su mente repitió internamente en ese segundo? ¿Qué es lo que el alter ego intrapsíquico o externo dijo, ok, habilitó, arengó para que ese sujeto como victimario pasara a la comisión del acto y matara a su víctima? Y no pensara previamente en las consecuencias, no lo pararan los aspectos morales. ¿Cuán fuerte puede ser esa ola de hormonas y de neurotransmisores y de sustancias químicas en el cerebro para generar un comportamiento por catapulta tan pasional, violento, impulsivo, sin ningún tipo de análisis previo a que se genera? Creo que ahí tenemos que centrarnos. Lo otro, vamos a las diferencias desde el punto de vista jurídico. Ustedes saben que desde el punto de vista jurisprudencial, y no importa la jurisprudencia que nos rija según el país donde ustedes se encuentran, nos encontramos con diferencias en cuanto a lo que vendría a ser la contemplación de la violencia en el cerebro femenino y en el cerebro masculino en el acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo, por más que yo sea físico-culturista y levante 60 kilos en barra fija, un golpe que pueda dar una mujer a un varón que un varón a una mujer. Y acá entramos en el dilema universal que todas las personas quedan como captadas, ¿no? O sea, todo el mundo lo cuestiona eso. ¿Por qué hay tanta diferencia entre una cosa y otra? O sea, entre la acción violenta del varón hacia la mujer y la acción violenta de la mujer hacia el varón, si las dos son acciones violentas. Sí, las dos son acciones violentas. Pero, y acá les voy a instalar el talón de Aquiles, o mejor dicho, la manzana de la discordia. La violencia femenina no funciona cualitativamente de la misma manera para el afuera que la violencia masculina. El cerebro violento femenino utiliza otros caminos para poder ejercer la violencia, mientras que el masculino utiliza otros que los femeninos. ¿Dónde está la diferencia? En la construcción del género de cada uno de ellos. ¿Qué significa con ejemplos? Muy simple y complejo al mismo tiempo. Las niñas, cuando somos criadas como niñas socioculturalmente, se nos enseñan determinadas acciones, que hoy por hoy ya eso se está como, diríamos, abriendo muchísimo más por suerte, que son propias de las niñas. Las niñas pueden llorar, las niñas pueden expresar esto, pueden expresar lo otro, pueden expresar dolor, pueden quejarse,
pueden lamentarse, ¿ok? Porque también pueden hacer una cantidad de acciones que en el imaginario arquetípico universal sociocultural el varón no puede. Por más que me digan que están viviendo en una sociedad ultra abierta de cabeza o que estén viviendo en Europa, eso está en la parte antropológica de la especie. Las niñas antropológicamente o el género femenino antropológicamente está asociado a la conservación. El varón antropológicamente está asociado a la, más que conservación, extraversión. O sea, la conservación en la mujer, la extraversión o la explosión en el varón. Entonces, la conducta en el varón es impulsiva por naturaleza, es explosiva, y en la mujer es todo introyectivo, ¿ok? Y de alguna manera intromisivo, diríamos, ¿ok? Todo para adentro, ¿sí? Todo endógeno y en el varón todo exógeno, ¿sí? Esto también funciona en las conductas violentas. Entonces, la violencia de la manera, o sea, la cualidad de la violencia del cerebro género femenino no es lo mismo que la cualidad de la violencia del cerebro de género masculino. Son violencias las dos, pero se manifiestan y se expresan por canales distintos acordes al género de cada uno de ellos. Y esto está. Por más que me vengan a hablar de diversidad de género, cuando hablamos de diversidad, y miren cómo me acomodo, cuando hablamos de diversidad de género, también lo encontramos. ¿Ok? Porque en la diversidad de género, también, aunque estemos hablando de un trans, ¿sí?, que se identifica con el género femenino, funciona identificándose con el cerebro violento de género femenino. ¿Ok? Y así al revés. Entonces, esa dualidad es de la cual no nos podemos zafar nunca, porque siempre está presente. ¿Ok? Bien. ¿Por qué en los dos casos entonces? O sea, a ver, ¿cuál es el factor en los dos casos que comparten los dos cerebros, ¿sí?, que marcan la diferencia entre que aparezca o se genere, mejor dicho, un cerebro femenino violento y un cerebro femenino no violento de una circunstancia, o indistintamente masculino violento y masculino no violento? De una figura que nos crea y nos cría a todos como especie humana por igual. Todo depende de la manera de crianza de una figura universal de crianza, ¿sí?, y de creación, que es la figura materna. Por eso, cuando estamos hablando de criminalidad, es tan fundamental poder trabajar las maneras o los niveles de maternaje, o sea, cuáles son los tipos de crianza materna, ¿sí?, que tuvieron estas personas, para poder aprender desde la prevención y educar a las mamás, no porque no sepan, sino que orientarlas mejor a que hagan anclajes de maternaje más, diríamos, especializados y mejorados para prevenir los niveles de violencia en el cerebro femenino y masculino. Porque ¿qué es lo que tenemos común género femenino y masculino? Que fuimos creados y criados por una figura femenina. Madres, hijos varones, hijas mujeres, las dos tienen indistintamente género, indistintamente sexo, madres por naturaleza que los crían. Entonces vamos y tenemos que, diríamos, terminar en la figura femenina creadora y criadora, por naturaleza, que es la figura materna. De ella depende cómo la mujer vea neuropsicológicamente a su acompañante, el varón, lo vea o lo destrate. Y de ella también depende cómo el varón trate o destrate a la mujer. ¿Entienden? Entonces, también en la neuropsicología están presentes los entrecruzamientos desde el punto de vista
de la clínica crítica francesa psicoanalítica edípica. Están presentes los principios edípicos, porque son una realidad. A todos nos precede una mamá. Y de ahí nace todo esto de si nuestra neuropsicología está instalada desde un lugar más violento o menos violento. Por eso es tan importante, como yo estudio en mi libro, de asesinos en serie, qué pasaba con esas madres, pero no para cuestionarlas, porque hace mucho tiempo cuando lancé mi libro había mamás que se ponían muy furiosas y decían que yo perseguía a las madres, y en realidad para nada. O sea, no es cuestionar la figura de la mamá, de decir, ay, qué mala la mamá, vamos a ir contra las mamás. No, es en realidad tratar de ver dónde estaba la falla, pero no por crítica, sino para mejorar preventivamente la forma de criar, porque ahí está la clave para criar hijos de género femenino masculino violentos o hijos de género femenino masculino pacíficos, desde el punto de vista neuropsicológico. Porque la crianza también constituye la configuración neuropsicológica y a su vez también constituye la predisposición a un trastorno de personalidad o a una estructura más neurótica y más en condescendencia, empatía con el entorno, ¿sí?, social al que pertenece. ¿Entienden cómo está todo conectado? Porque somos en realidad multicausales, o sea, no nos podemos analizar o autoanalizar desde una sola vertiente científica. Necesitamos muchas, ¿sí? Bien. Creo que por ahí estoy viendo, más o menos estoy divisando, porque, a ver, vamos a hacer así, el PPT yo se los voy a pasar, ¿ok? Porque si lo paso aquí en el dispositivo que tengo para todos mis amigos en Perú, se me va a desconfigurar la estructura y no me van a ver en la pantalla, ¿ok? Yo sé que se los voy a pasar después, quédense tranquilos que van a tener el material en PPT y lo van a ver sin ningún problema. Algo que quiero agregar, que no es menor. Cuando hablamos de madres, hablamos de yo auxiliar. ¿Qué es lo que falla en la mente de las personas violentas? Que no hay una voz de la conciencia normal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese alter ego que puede ser intrapsíquico o externo, que le dice, sí, hazlo, pégale hasta matarla porque se portó mal, o pégale y hazle esto porque fue un mal esposo y porque te engañó? Bueno, en ese momento cuando interactúa ese alter ego, para llamarlo de alguna manera, que puede ser una voz intrapsíquica o un segundo complementario en la escena criminal, no hay un tercero que corte ese proceso y que diga, no lo hagas, porque es inmoral, porque no corresponde, porque no es humano, porque es cruel, porque a ti no te gustaría que te lo hicieran. ¿Quién es esa figura tercera que tendría que aparecer en la mente de ese sujeto para evitar la comisión del acto criminal? Es el yo auxiliar. Es esa persona que en realidad, real, desde el punto de vista existencial o no, o psíquica, internalizada en la estructura mental del sujeto, corta o representa, mejor dicho, los principios morales que tiene que introyectar el sujeto o tiene que tenerlos introyectados para no ser un sujeto potencialmente peligroso para él o para terceros involucrados en su entorno. Cuando nosotros evaluamos en el ámbito jurídico los niveles de peligrosidad criminal de un sujeto, se evalúa justamente esto. Bueno, hay que ver si tiene frenos cuando está solo. ¿De dónde saca esos frenos morales? ¿Ok? ¿O de dónde saca esos frenos de pluralidad? De lo que corresponde, si es, diríamos, correcto o no, cuando no hay un tercero afuera presente. Del yo auxiliar. Y ese yo auxiliar, en un pasado, en la infancia de ese sujeto, que hoy por hoy es un imputado criminal, o puede llegar a serlo, ¿ok? Es nada más y nada menos que la introyección de la vivencia de contacto de ese sujeto con la madre.
Porque nuestras mamás fueron nuestros primeros yo auxiliares que tuvimos en la vida. Fíjense que, por ejemplo, con la historia que yo traigo, como siempre les digo a todos mis estudiantes, colegas y alumnos, y se ríen mucho, que no precisamente tengo que venir de Walt Disney, ¿ok?, como antecedente de vida para estar estudiando lo que estudio, haberme especializado en maltrato y abuso sexual infantil o en psicópatas, ¿sí? Le agradezco siempre a mi mamá, siempre, el haberme criado y el haberme orientado desde el punto de vista de su yo auxiliar, como me orientó y me crió. Porque ese conocimiento, que no es racional, no es titular, no es universitario, es un conocimiento filogenético de especie humana, es lo que a nosotros nos hace, ¿ok?, civilizados como personas. ¿Por qué? Porque ese caudal de conocimiento yo lo integré. Y cuando veo un caso con estas características donde se han ido a la cornisa directamente o han caído al precipicio, ¿ok?, porque han perdido y quemado todos sus papeles, me doy cuenta que ese yo auxiliar falló, que no estuvo presente y que en el momento donde esa mente o ese segundo le dijo, hazlo porque se lo merece, y no primó el cortar con lo moral, en ese momento el sujeto perdió la cabeza. Entonces, perder la cabeza en un pasaje a la comisión criminal no se agota únicamente lo neuropsicológico, lo de la psicología clínica, la psicopatología forense que pueda tener el sujeto en el momento, etcétera, etcétera. También tiene que ver muchísimo con los antecedentes de crianza de ese sujeto. Con esa mamá, si esa mamá actuó como yo auxiliar o no, o en vez de haber actuado como yo auxiliar, terminó sin quererlo actuando como yo criminal. Inculpando, por ejemplo, la figura del padre, porque tu padre tiene la culpa de todo, porque tu padre es un hereje, porque tu padre me hizo, porque tu padre nos hizo, porque eso es una criminalización de una figura masculina. La crianza en base a ese código, a esa, diríamos, clave de valores que son antivalores, es una crianza violenta. Eso es lo que configura cuando trabajamos en psicopatología forense infantil, la parentalización de los niños. ¿Ok? Donde aparece una fijación. Miren esto. Los asesinos seriales que se perfilan al día de hoy, según la perfilación criminal mundial, en la mayoría de los casos son varones. Pero esto no tiene que ver porque los varones o los hombres son necesariamente los herejes del planeta. No, por favor. Tienen que ser más civilizados para pensar únicamente en eso. Tenemos que ser superiores, ¿ok? Estamos en un proceso de aumentar nuestra capacidad de evolución de especie. ¿Sí? Evolucionemos, no nos quedemos con ese argumento banal. Ellos tuvieron una madre totalmente destructora. El yo auxiliar de esa madre era un desastre, no funcionaba. Los dejaba abandonados, los dejaba solos, no los quería, los rechazaba, tomaba medicación cuando estaba embarazada, sufría lamentablemente, pobres señoras, depresiones posparto, no aceptaban al bebé, no lo querían, no querían al niño, lo maltrataban, lo violaban, lo golpeaban y le decían que el padre había sido un castigador eterno de ellas como mujeres. ¿Y saben qué persiguen los asesinos seriales por naturaleza como víctimas? Persiguen a mujeres. ¡Qué casualidad! La víctima elegida por excelencia es de género femenino en el 99,9%. ¿Qué víctima castigan? Castigan una víctima de género femenino. ¿Por qué? Porque la madre era una máquina de castigar en el proceso de crianza de esas mentes infantiles, ¿sí?, a la figura masculina.
Entonces, el ensañamiento con la mujer, que yo soy, sí, responsable de decir mundialmente, porque lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el ensañamiento que tienen con la figura femenina como asesinos en serie, la tipificación de que para mí, y siempre lo voy a decir porque es una idea personal y creativa mía, los asesinos en serie son por esta razón. Porque en realidad la inoculación violenta, ¿ok?, siempre fue y será, en estos casos, contra la figura del varón. Entonces, por contramovimiento, persiguen mujeres. Y las mujeres, ¿saben qué? Mujeres seriales persiguen varones. Es muy difícil encontrar una mujer hetero que mate serialmente mujeres. No existe. Si tienen un caso identificado a nivel mundial, avísenme. Búsquenlo y me mandan un mensaje. Porque debe tener alguna característica, me juego científicamente hablando, de aspectos homosexualizados en su neuroestructura que hacen que persiga también mujeres, que es el mismo género que tiene ella. Y esto no me lo malinterpreten, por favor, ¿ok? No lo estoy diciendo desde la diversidad, lo estoy diciendo desde la clínica neurofisiológica. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, cuidado con las maneras de crianza y con quiénes son los yo auxiliares que crían las mentes de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros parientes más pequeñitos. Porque ahí está la clave que separa posteriormente en la adultez un cerebro violento de un cerebro pacífico. El nombre que se le da, y esto es lo que quería agregarles, que no lo deben haber visto casi nunca, ¿sí? Sí, rígido violento, sí, exacto. Me están diciendo madres de tipo rígido violento, sí, claro. Estructuras rígidas, estructuras autoritarias, estructuras castradoras, estructuras limitantes, estructuras cuestionadoras de las funciones biológicas naturales, tanto de género femenino como masculino en la infancia. Les podría dar una lista de patologías en niños, ¿no?, que se ven de parte de las madres que no quieren, por ejemplo, que sus hijos adolescentes tengan erecciones. Ese tipo de comportamientos castrantes a esos niveles, donde poco menos que pretenden que el niño o la niña controle sus aspectos fisiológicos porque le dan una interpretación inmoral a algo que es natural, genera consecuencias muy violentas en el cerebro del niño o la niña. ¿Ok? Bien, escuchen esto. El nombre que se le asigna a la persona que funciona como yo auxiliar, no necesariamente siendo la madre, cuando la madre no puede cumplir esa función, es abúnculo. El abúnculo o la relación abunculante es lo que en antropología se estudia como todos esos sujetos en el núcleo familiar que construyen el yo auxiliar de los más pequeñitos de la tribu familiar para que esa persona pueda ser cada vez más socializada y más civilizada en comunicación con el entorno. Se han hecho, diríamos, estudios internacionales, estudios universales, antropólogos clínicos, como por ejemplo Levi-Strauss, han hecho investigaciones mundiales sobre este tema y han encontrado, por ejemplo, en comunidades gitanas, que el abúnculo era el tío materno, que por lo general cumplía la función de yo auxiliar acompañante de la niña o del niño. Y era el encargado de cortarle las uñas de las manos por primera vez a los bebés recién nacidos de las tribus familiares. ¿Por qué? Porque la uña estaba asociada a la manera que tenía el niño de agarrarse al entorno en el que le tocaba vivir. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que nuestro cerebro ve y se agarra al entorno donde vive a través de las palabras? Bueno, piénsenlo ahora, en vez de palabras, uñas. Nada de lo que a nosotros nos sucede al día de hoy es algo nuevo. Todo lo que nos sucede tiene una ancestralidad arquetípica y arqueológica y está oculto
y hay que descubrirlo en los anales de la historia universal. También la explicación de los actos criminales. ¿Ok? Nosotros mismos somos una gran caja de Pandora a nivel mental. Y ni que hablar cuando tenemos que analizar conductas criminales y comportamientos criminales. Y ni que hablar cuando tenemos que asociarlo al género femenino o masculino. ¿De acuerdo? ¿Cómo estoy de hora? Ok, ok. Bueno, espero no haberlos atomizado mucho porque ya los veo que no quiero que decaiga diríamos, el interés. Es un tema muy nutrido, muy fuerte y que involucra e implica muchísima atención, pero bueno, están todos muy atentos, los veo todos muy conectados. Muchísimas gracias por estar ahí. Había preguntas y no sé si te fijas tú, María, o me fijo yo a ver cómo hago porque es la primera vez que uso aquí. Ah, aquí los veo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eric? Encantada. No, por favor, un placer la invitación. Gracias a ustedes. Totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Sí, por lesiones exactamente fisiológicas, como por ejemplo lesiones que también tengan de base, por ejemplo, o sea, los microinfartos cerebrales, también generan comportamientos disruptivos que no necesariamente el sujeto tiene que tener antecedentes de haberlos vivido así, pero quizás como consecuencia de la parte alterada, diríamos eléctrica del cerebro en esa situación de microinfarto, puede generar un comportamiento disruptivo extraño que tenga connotaciones criminales, por ejemplo, sin ningún problema, como por ejemplo robos, robos así esporádicos, conductas cleptómanas no vistas. Es muy visto eso, ¿eh? Muy visto. Figura compleja de rey. El que se utiliza para selección laboral, Vendom. Sí, 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 sí.
Claro, y la importancia también, doctor, o sea, a ver, el trabajo interdisciplinario, porque a veces nosotros como psicólogos, que no somos neurólogos, por ejemplo, ¿ok? Podemos sí vislumbrar elementos neuroestructurales extraños, como usted menciona, que quizás un neurólogo no toma contacto porque identifica que no están presentes. Nosotros los podemos ver con la aplicación de un proyectivo o de un test específico y podemos hacer el enlace con la interdisciplina médica y salvar la historia de un paciente que quizás queda perdido en el éter. Totalmente. Sí, sí, a nivel inconsciente. Sí, claro. Sí, una proyección en el hijo varón de lo que ella necesita y no se anima diríamos, anteponer como escudo frente a las agresiones de ese padre o pareja frente a ella. Sí, claro. Pero eso tiene que ver con las configuraciones familiares en las que surgen los trastornos de personalidad. Sí, totalmente, totalmente. Mire, ya le contesto así. El tipo de familia que genera por naturaleza trastornos de personalidad es una familia que esto va a decir, oh, esto lo escucho yo siempre, que por supuesto tiene transgeneracionalmente una manera de comunicarse de forma violenta, donde el padre como figura referente de autoridad masculina se comporta en vez de como un adulto como un niño. Entonces la madre cuida al padre como si fuera el hijo y el padre compite con el niño o con los niños, tanto sean nenas o nenes, como si fuera un hermano por el amor de la madre. Y hay una normalidad de configuración familiar. Totalmente, totalmente. Justamente nosotros cuando trabajamos con trastornos de personalidad graves o sujetos que han cometido, por ejemplo, actos criminales, que nos encontramos con un trastorno de personalidad en la parte psicopatológica, nos encontramos siempre con un adulto que funciona como adulto o sea, a libre vista, o sea, uno lo ve como un adulto, pero en realidad su mentalidad es la de un niño. Adam Paul está levantando la mano. Primero, ¿qué tal, Adam? Muchas gracias. Crianza. Mmm, sí, sí,
Es violento porque es violento y es agresivo, no es agresivo. Agresivos somos todos. Hay una diferencia entre agresión y violencia, ¿ok? Esto es muy importante. La agresividad es un potencial en la conducta. Cuando el niño nace bien y atraviesa el conducto de parto, fue agresivo y necesitó serlo para poder nacer. Me hace... ¿Ok? Está claro. Bien, es una conducta evolutiva de todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos la agresividad y por suerte la tenemos porque es lo que nos saca del estado de letanía o del estado abúlico donde uno queda, que no hace nada, ¿ok? Pero cuando la agresividad, mira esto, tiene una conducción premeditada o preestructurada para obtener algo del otro, ahí se transforma en violencia. Mira, por ejemplo, el chico que me dices, sí, sí, o sea, justamente, mira lo que pasa. Lo que a ustedes les pasa con este chico que aparece con conductas disruptivas, que golpeó a la abuela, que maltrató, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto, perdón? 13, ok. Ya pasó ser puber. Bien, cuando aparece este adolescente así tan complicado, está demandándoles la atención. Todas las conductas violentas siempre tienen por, diríamos, comportamiento generador de base en la conducta, la necesidad de que haya un alguien o un otro, acuérdate del alter ego del que yo hablaba, que le frene el botón parafrénico cuando se prende en él. Y tú me puedes decir, qué bonito, yo entonces tengo que ser el que le frene la conducta violenta cuando viene y me quiere pegar a mí. Y en realidad, en su mente, que ya es violenta, sí funciona de esa manera. Entonces, el gran desafío está en cómo, cómo los parapetramos, o sea, cómo los contenemos sin que nosotros salgamos dañados también como operadores, porque ahí hay todo un juego con el operador que interviene. Pero a ver, también cómo tú te aprendes a salir con una disociación instrumental hábil, porque eres un profesional y un técnico, del lugar de, a mí me elige, pero al mismo tiempo me pone en el lugar de víctima. No. Te elige para que le pongas un límite. Porque claramente hay una conexión afectiva contigo. Lo que pasa que son sujetos que afectivamente no saben manejar el afecto. Y lo que sí saben es comportarse a través del código de la violencia para expresar algo, que puede ser afecto u odio. No tener, claro, no tener como un camino conductor humanamente orientado, civilizado. Un ejercicio que puedes hacer con ese chico son ejercicios de mejorar la interpretación de las emociones. No importa qué nivel de compromiso tenga la conducta, mira esto, trabajen con ejercicios de moderación de las emociones. El que trabaja muchísimo con eso es Paul Ekman a nivel internacional, que trabaja con toda la emocionalidad facial y del cerebro. Y hay ejercicios para adolescentes donde tienen que interpretar según lo que ve el cerebro, qué emoción tiene la cara que está mostrando la imagen. Y esto que parece tan simple hace que por programación neurolingüística cambie la manera que tiene ese cerebro de interpretar la emocionalidad. Porque, ¿sabes una cosa? Mira esto, y es muy interesante y muy importante para darle una herramienta a ustedes. Ellos tienen, diríamos, alterado el sistema de valores. Lo que a ti te da emoción positiva y nos pone a todos contentos, lo que a todos, al doctor, a ti, a todos los participantes, a todos ustedes, nos pone contentos, a ellos por violencia los pone tristes.
Y lo que a ti y a todos nosotros nos pone muy tristes, nos moviliza, nos conmociona, a ellos le transmite una cierta satisfacción. Entonces, ese cambio de polaridad es como una pila que está rotada, ¿ok? Lo que para nosotros es menos, para ellos es más, y para ellos lo que es más, para nosotros es menos. Ese cambio de polaridad hay que volverlo a acomodar, y sí se puede hacer. Y mira que yo soy testigo de que se logra. Yo he trabajado durante 20 años con policlínicas de contexto de donde, el 90% de la población criminal de mi país, nace de ahí, de ese barrio, de esa zona, y cuando esa zona crece, crece el 90% de la población criminal de mi país. He trabajado en los peores lugares. Y he trabajado con talleres de reeducación de las emociones donde lo que se ve es increíble. Porque algo tan simple es algo tan mágico y en realidad no pasa porque nos metamos en el cuestionamiento eterno de no, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Y cómo se termina la violencia en el mundo? No. Son cosas más concretas porque en realidad atrás de todo esto está la estructura del cerebro. Y lo que nos salva es que la estructura del cerebro es identificable en una cantidad de aspectos y funciona como una maquinita perfecta en casi todos los casos por igual, a pesar de que las circunstancias sociales y culturales puedan ser totalmente distintas. Lo que a ti te hace feliz, nos hace feliz a todos sin importar la diferencia del lugar en el mundo donde nos encontremos. O sea que las emociones son... Exacto. Y si tú como ser humano, integrante de la especie humana, sabes dónde está el orden, para el otro va a ser el mismo orden. Solamente para ellos va a generar un poco de dificultad porque tienen desordenada esa estructura. Siempre estamos a tiempo. Trabajen desde la esperanza. Yo sé que es un desafío enorme, ¿ok? Porque yo hablo y dicen, ¡ay, qué bonito! Me cierra todo. Cuando voy a la realidad me quiero, no sé, pero trabajen desde la esperanza, porque nosotros somos la esperanza de la especie. Nosotros tenemos que trabajar por la esperanza del avance de nuestra especie humana, porque si no estamos involucionando. No pasa solamente por conocimiento científico, ¿me entiendes? Hay un tema de humanidad que tenemos que poder rescatar. ¿Ok? Por favor, estoy a la orden, un placer. Me hablan, Alejandra, doctor, me habla de la educación familiar, es muy importante desde la niñez y el crecimiento sano de las personas. Sí, por supuesto. Hace una diferencia abismal. Me habla también del sadismo y del resentimiento social. Bueno, esos son venenos de la civilización, que son claramente venenos que nos contaminan el alma a todos, y cuando hablo de alma o de corazón no me pongo cursi, sino que hablo realmente de corazón y de alma. Ustedes saben que hoy por hoy la profesión más, diríamos, practicada y a la que más estudiantes entran en la universidad es en la Universidad de Harvard al Departamento de Investigación de la Felicidad. ¿Sabían eso? La carrera más colmada de estudiantes a nivel mundial es la carrera de licenciado en felicidad. Al ser humano le interesa saber cómo puede ser feliz. Y la felicidad radica en las emociones sanas y en los sentimientos, nunca en el odio. Pero esto no es por un acto de moralismo ni porque yo sea la madre pacata de Calcuta, Teresa de Calcuta, ¿ok? Esto es por algo que tiene que ver con la esencia humana. Las emociones positivas nos las han dado para crecer como especie, ¿ok? Las emociones negativas son las que nos matan como personas y como seres humanos. Nos quitan la dignidad, nos empobrecen como civilización, nos hacen una especie detestable, peor y por debajo de cualquier otra civilización viviente, como por ejemplo la civilización animal, que muchas veces son los animales los que enseñan justamente a los seres humanos, ¿no? ¿Ok? Ok. Una página oficial, ¿cómo?
La etología, bueno, la etología, mire, muy interesante. La etología es un área de muchísimo aporte a la investigación criminal, porque en los comportamientos más primarios de las especies nos encontramos justamente con las bases de comportamientos más complejos criminalmente en la especie humana. Por ejemplo, hay un comportamiento que a mí me llama mucho la atención, no los voy a traer toda la noche, no los quiero comprometer, perdón, les pido disculpas, solamente una línea. Muchas gracias. Para mí es un placer poderles transmitir esto y si los ayuda, ya estoy cumplida. Miren, por ejemplo, sí. Ah, bueno, los abrazos. No, no, no. Bueno, mira, doctor, totalmente. ¿De los niños? Sí, sí, bueno, cuando me estaba hablando, yo estaba pensando y estamos todos emocionados por participar. Del caso, por ejemplo, que ahora está tan visto, de la serie Merlina. Merlina es la integrante que todos sabrán, y yo siempre tomo casos así porque sé que es algo que a mis estudiantes les queda. Merlina es un caso, ¿sí?, de una niña que es nada más y nada menos que la hija en la ficción de Los Locos Adam, que en realidad psicopatológicamente, desde el punto de vista clínico, tiene una personalidad esquizoide. Las personalidades esquizoides nacen justamente como producto de esto que usted menciona, de la falta de abrazos. Donde en realidad el sujeto después, cuando no se crió con abrazos de sus seres queridos, desea el contacto emocional, pero cuando lo va a recibir lo termina rechazando. Porque no lo soporta. Y hoy, por eso le menciono el caso de Merlina, que todos lo tienen que haber visto, justamente nos estamos encontrando con situaciones en la psicopatología adolescente, por ejemplo, que cada vez es más común encontrar casos esquizotípicos de comportamiento, de personalidad esquizoide en adolescentes, y cada vez son más jóvenes donde aparece. Y esto tiene que ver también con la era en la que estamos viviendo, donde en realidad el abrazo no está tan presente. No es algo tan común. La comunicación física no se pone en práctica casi. Hay todo mucha racionalización, ¿ok? Y no contacto, ¿ok? Físico, y el abrazo no está presente. Y cuando digo el abrazo no está presente, no me quiero quedar en un espacio común de todos los seres humanos. El abrazo no está presente. Bueno, pero a ver, ¿qué es el abrazo? El abrazo es el límite. Cuando a nosotros nos abrazan, nos ponen un límite amoroso y nos marcan la diferencia entre el cuerpo del otro, el espacio del otro y el mío propio. Cuando yo ese abrazo no lo recibo, yo estoy viviendo en una realidad desde el punto de vista de la percepción de mi esquema corporal que es totalmente adulterada. Cuando nosotros nos encontramos en la clínica con un niño o un adolescente que sufre un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, lo primero que la maestra o los padres me dicen es siempre, y les van a decir a todos ustedes como colegas, rebota como una pelota por toda la casa, anda saltando por todos lados, se sube a los muebles, se sube a los lugares donde nadie entra, se posa en los sitios donde nadie llega, le pega a otros objetos, le pega a otros niños con el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que falta son abrazos. El límite que le faltó a ese niño fue el cuerpo de un adulto o de un ser querido o de otro par, y aquí viene el par y el auxiliar,
que lo contuviera. Que no es un acto violento, es un acto civilizatorio. Y es un acto, diríamos, natural, necesario. Pero si no lo tuvimos, vamos a tener problemas. Hoy por hoy los adolescentes son sumamente reacios al contacto físico, ¿ok? No hay vinculación en la parte psicosexual, cada vez menos, tratan de quedar aislados, no quieren contacto con otros, no quieren contacto con otros pares, no se identifican. Tenemos en el Facebook identificación según el perfil en el que yo tengo opciones de poderme identificar como cosa, como objeto. O sea, estamos accediendo a una era posmoderna que habilita que todo este tipo de estructuras se haga cada vez más natural, cuando en realidad es lo más antinatural. Soy una cosa, soy un objeto. Imagínense la connotación, a ver, yo no quiero quedar como moralista, ¿no? Pero imagínense la connotación de eso en el ámbito victimológico, o sea, terrible, porque digo, a ver, justamente el problema del victimario es que tiene una predisposición natural a ver al otro ser humano como una cosa. Si yo todavía encima soy la víctima y ya me identifico como una cosa, o sea, estoy facilitando un acceso desde el punto de vista, diríamos, de comportamiento violento, donde le facilito al otro que actúe sobre mí como quien decide sobre una cosa. ¿Ok? Esto para pensarlo, ¿ok? Me hablan de... Jonathan me dice si me podría brindar su página oficial. Sí, Jonathan, querido doctor, yo tengo todos mis contactos, pueden entrar a YouTube, está mi canal de YouTube, que somos 1000 suscriptores, ya vamos por más de 1000 suscriptores, así que pueden ingresar ahí, está todo el material subido. Y bueno, hay más de 600 entrevistas, actividades, videos, congresos, pueden aprender. Y también pueden buscarme por las redes sociales, por mi nombre y mi apellido, Adriana Sabio Corvino, yo pongo los dos apellidos, ¿ok? Y están también mis canales de Scribd, donde pueden acceder a todos mis artículos científicos, académicos, que tengo hasta el día de hoy, los pueden leer. Entran a Scribd, ¿ok? Y ponen mi nombre y me van a encontrar. Así que esa es la manera que tienen de llegar, no hay ningún problema. Y también me contactan directamente cuando quieran. Tengo comunicación sin ningún problema con todas partes del mundo, ¿ok? A ver, yo no sé si hay más preguntas, doctor, a ver. Yo no quería... Sí. Gracias. Muchas gracias. No. Todos somos, muchas gracias. Perdón, todos, a ver, sí, gracias, muchísimas gracias. Todos seguimos siendo en algún lugar en este momento niños, adolescentes y adultos. Y viejos. Estamos siendo todos esos estados psicoevolutivos al mismo tiempo en este lugar. Entonces, cuando trabajamos con personas que tienen complicaciones fuertes, ¿no? Importantes, yo siempre le digo a todos mis alumnos y a todos mis estudiantes, y esto sirve para toda la gente, no solamente para los que trabajan clínicamente, que hay un buen método que es poder mirar las situaciones más complejas, capaz que con la ternura y con los ojos de un niño. Es difícil, pero se puede hacer. O sea, podemos pararnos frente a esa escena que estamos analizando desde lugares que nos protejan con propiedades que teníamos en esas épocas. Por ejemplo, el niño es una persona que pregunta así, de manera, ¿ok? Desenfadada, que cuestiona todo. Bueno, siempre es bueno cuestionar todo como si fuéramos un niño. Siempre es bueno pararnos en la realidad al mismo tiempo como un adulto equilibrado,
no perder el principio de realidad como adulto equilibrado al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, si trabajo con adolescentes con infracción con la ley, mirarlos con la ternura de los ojos de un niño para poder rescatarlos de esa llaga, de ese quiebre en el que están, ¿no? Y poder jugar con esas facetas psicoevolutivas, como tú dijiste, doctor, según lo que el consultante o la persona con la que estemos tratando o interactuando necesite. Porque en realidad, por encima de nuestros títulos y nuestras formaciones, somos seres humanos ayudándonos entre seres humanos. Y creo que eso no lo podemos perder. Muchas gracias por la invitación. Totalmente. Totalmente, totalmente. Nos ayudan muchísimo. Es una grandísima verdad. Comparto ampliamente. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, doctor. Le mando un abrazo enorme a todo Perú. Gracias a todos ustedes por estar. Gracias por las preguntas. Gracias por las felicitaciones. Un beso gigante desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, para todos los que estuvieron participando, activos. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden, a disposición. Y no se olviden que si estamos acá es porque tenemos una misión y siempre tenemos que trabajar desde la esperanza. La esperanza no pueden perderla nunca. Y esto no es un cuento. Es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, María. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones, Ecuador. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Chicos, acabo de terminar conjuntamente con el Colegio de Ecuador y conjuntamente con Psicoingenio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Hubo mucha gente. Ahora empezaron a bajar un poquitito porque también estamos muy tarde. Les mando un abrazo enorme. Gracias por los corazones. Gracias por compartir los videos. Suscríbanse a mi canal. Estamos siempre en contacto. Prometo antes de fin de año hacer una serie de muchos videos cortos, de shorts, ¿ok? Sobre distintos temas que estoy preparando, estoy libretando y los voy a subir muy prontito. Les prometo que va a ser antes de fin de año. Les mando un beso gigante. Gracias por estar siempre presentes. Los quiero muchísimo. No se olviden de seguir soñando. Trabajen siempre en su esperanza. Es muy importante que existan y que estén acá. Los quiero mucho. Les mando miles de besos. Voy a subir este video súper interesante a mi canal de YouTube. Lo pueden ver ahí. Suscríbanse, estamos en contacto y estoy a las órdenes. ¡Mua! Que tengan bendecida noche. Gracias por estar ahí. Bye, bye.